Buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por la confianza en venir aquí a dedicar un tiempo de vuestra vida a estar en este lugar escuchándome. Espero que el esfuerzo de venir hasta aquí os sea gratificado de alguna forma. Para no empezar así de una forma, digamos, demasiado intelectual o mental, vamos a empezar de una manera experiencial y vais a comprobar por vosotros mismos lo esencial de lo que quiero compartir con vosotros esta noche. Ahí tal y como estáis, en la postura corporal en la que estáis. Si podéis poneros un poquito así, como más derecho, ¿no? Cuando meditamos en una silla, siempre tenemos en cuenta que la planta de los pies estén en contacto con el suelo, de manera que se forme un ángulo de 45 grados con las piernas, el torso más o menos erguido, que no esté derrumbado, derrengado, y la cabeza más o menos sobre los hombros. Inicialmente vamos a cerrar los ojos. No os preocupéis que estáis entre amigos, ¿eh? Buena gente. Nadie va a robar vuestro bolso. Así que podéis cerrar los ojos con tranquilidad. Y sencillamente vais a dirigir vuestra atención hacia el flujo respiratorio, hacia el cuerpo respirando. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, nada. Solo enfocar la atención en la respiración. De manera que cuando estéis inspirando, seáis plenamente conscientes de que estáis inspirando. Y de que cuando estéis expirando, sois plenamente conscientes de que estáis expirando. No permitáis que la atención se vaya a ninguna otra cosa que no sea vuestra respiración. Bien, no voy a abusar de vuestra paciencia. Ahora habéis entrado en contacto con vuestro cuerpo y vuestra respiración y tenéis vuestra atención anclada en el presente inmediato. Ya podéis abrir los ojos. El Buda, el fundador del budismo, dijo: aquellos que viven atentos viven en un presente eterno. Aquellos que no viven atentos
al presente, ya están muertos. Porque si el presente es lo único que realmente existe, si nuestra atención y nuestra conciencia no está en la experiencia inmediata que estamos teniendo ahora, ¿dónde está? ¿En el pasado, que no existe? ¿En el futuro, que todavía no ha llegado? ¿En el limbo? Como si se estuviera muerto. Un académico le preguntó al maestro zen japonés Ikkyu, ¿cuál es la esencia de la enseñanza del Buda, de la enseñanza del zen? Y el maestro zen Ikkyu le respondió, atención. El intelectual, acostumbrado a leer muchas obras complejas sobre filosofía budista, dijo, eso es demasiado simple. ¿Podría profundizar un poco más? ¿Cuál es la esencia del budismo y la esencia del zen? Entonces el maestro Ikkyu respondió, atención, atención. El intelectual no estaba satisfecho, quería más teoría, quería más consistencia intelectual. Por favor, dígame de verdad cuál es la esencia del zen y del budismo. Entonces Ikkyu dijo, ya que insiste tanto, te lo diré. Atención, atención, atención. Y si hubiera preguntado una cuarta vez, le hubiera respondido con una cuarta atención. Esa es la esencia del budismo. Esa es la esencia del zen. Toda la práctica enseñada por el Buda, toda la práctica que seguimos en el zen, tiene como principal propósito el cultivar nuestra atención, el mantenernos en un estado de atención. ¿Por qué la atención es tan importante? Porque la atención es la condición imprescindible para que se dé la conciencia. Sin atención no hay conciencia. Por ejemplo, yo en este momento no soy consciente de lo que hay detrás de mí. ¿Por qué? Porque no puedo enfocar mi atención visual en eso. Para tomar conciencia de lo que hay detrás de mí, tengo que coger el foco de mi atención, en este caso visual, y dirigirlo ahí. Y entonces tomo conciencia de lo que hay ahí. Cuando giro la cabeza a la derecha y enfoco mi atención a la derecha, tomo conciencia de lo que hay a la derecha. Cuando giro mi cabeza a la izquierda y enfoco mi atención, tomo conciencia de que, mira, hay un piano, no lo había visto hasta ahora, acabo de darme cuenta de que hay un piano ahí. Esa es la función de la atención. Si no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando a través del cuerpo, a través de los 5 conciencias sensoriales, a través de las emociones, incluso a través de nuestros pensamientos. Es como si estuviéramos medio dormidos.
medio muertos, como si no estuviéramos teniendo una vida plena. Plena quiere decir con la plenitud de nuestro potencial como ser humano. ¿Qué es lo que creéis vosotros que nosotros estamos buscando todos? ¿Qué es lo que más buscamos todos nosotros? Eso es una pregunta retórica. No es para que me contestéis, sino para que os la hagáis a vosotros mismos. ¿Cuál es el propósito último, el objetivo último de todo lo que hacéis, de lo que hacemos? Le podemos dar muchos nombres, pero para que sea algo sencillo, vamos a decir que es la felicidad. ¿No? ¿Podéis estar de acuerdo? Así, a grosso modo, ¿no? ¿Hay alguien que no quiera ser feliz? ¿Hay alguien que deteste, que odie la felicidad, la propia felicidad? Yo creo que no. Entonces, ¿cómo definir la felicidad? Este es un problema porque para cada uno es algo distinto. Incluso para uno mismo, en distintas épocas de la vida, cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 15, 20, 30, 40, nuestra idea de la felicidad ha sido distinta y es distinta. Pero si tuviéramos que decirlo de alguna forma genérica y quizá con una base científica también, podríamos decir que como organismos biológicos, seres humanos somos organismos biológicos, ¿verdad? La felicidad, el bienestar, en sentido profundo, viene dado por dos tipos de equilibrios. El equilibrio homeostático, que es el equilibrio del cuerpo, de las propias funciones del cuerpo, digamos el equilibrio interior del cuerpo, el equilibrio del pH, el equilibrio hormonal, el equilibrio entre los órganos, el equilibrio de la respiración, de la temperatura, del metabolismo. Está la homeostasis, que es la capacidad de nuestro organismo de mantenerse en un estado de equilibrio, de armonía. De hecho, cuando esto no es posible y no se da, aparece la enfermedad. La enfermedad es una pérdida del equilibrio. Pero está el equilibrio homeostático, que es del cuerpo consigo mismo, y está el equilibrio alostático, que es del cuerpo con el entorno, con la naturaleza y también con la sociedad, con la ciudad, con la sociedad humana, que es también como un microclima en el que tiene lugar la vida de cada organismo. Entonces, cuando hay un equilibrio homeostático y un equilibrio alostático adecuado, eso lo vivimos como un estado de bienestar, de felicidad. Tenemos lo que necesitamos en ese momento. ¿Y qué factor es fundamental para que se produzca ambos tipos de equilibrio? Justo la atención. Por ejemplo, la atención, la conciencia de nuestro propio cuerpo, del estado de nuestro propio cuerpo. La conexión de nuestra conciencia de ser con el cuerpo. Fundamental. Por ejemplo, para saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando necesita descanso,
ser plenamente consciente de que el organismo necesita descanso. Cuando necesita agua, el organismo necesita agua. Somos conscientes de que necesita agua. Cuando necesita nutrirse, somos conscientes de que necesita nutrirse. Pero ¿nutrirse cómo? ¿Con qué? Cuanto más conscientes seamos de nuestro cuerpo, mejor, más clara tenemos la necesidad de cómo nutrirnos. ¿Qué sucede cuando hay una desconexión entre la conciencia de ser y el cuerpo? Que uno no siente el cuerpo. Uno arrastra el cuerpo de acá para allá, como si fuera un animal que hay que darle de comer, que hay que lavarlo, hay que vestirlo, hay que llevarlo a pasear, tiene que ir al baño a hacer sus necesidades, pero qué pesado es este cuerpo. No deja de fastidiarme el cuerpo este. Si pudiera no tener este cuerpo. O peor, cuando no hay ninguna conciencia del cuerpo. Entonces se produce una disociación entre la conciencia y el cuerpo. La conciencia no sabe lo que siente el cuerpo. La conciencia no sabe lo que necesita el cuerpo. La conciencia va por un lado, el cuerpo va por el otro. Enfermedad. Enfermedad de cualquier tipo. El síndrome, el síntoma surge de cualquier manera. ¿Y qué pasa cuando no tenemos conciencia de la relación y del equilibrio necesario entre este cuerpo, este organismo y el entorno y la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, el ritmo circadiano del día y de la noche? Cuando se vive en una gran ciudad, que por la noche está todo iluminado, cuando hay muchos aparatos eléctricos, cuando hay aparatos de televisión y hay programas de televisión que están funcionando durante toda la noche, ya toda la noche. Uno puede quedarse despierto toda la noche viendo series, viendo programas, viendo fútbol, viendo lo que a uno le guste ver. ¿No os ha pasado a veces que por el ansia de terminar de ver una serie habéis perdido horas de sueño? El organismo os estaba diciendo, venga, que es la hora de dormir ya. Pero había otra parte de nosotros que decía, no, voy a esperar al final, voy a ver qué pasa, voy a ver qué pasa. Y entonces una vida, digamos, artificial nos aleja de la conciencia, de la relación y del vínculo que tenemos con la naturaleza. No nos sentimos igual en primavera que en verano, que en otoño, que en invierno. No sentimos lo mismo a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche. Hay ritmos en nuestra vida. Y si no tenemos la conciencia clara de cuáles son esos ritmos, si no percibimos lo que los chinos llamaban el Tao, que es el flujo de la energía, que es la vida, si no lo percibimos, no podemos vivir al unísono, en armonía con eso. Vivimos como un borracho torpe que vamos tropezando y enfrentándonos a todo, como un elefante en una cacharrería, y hacemos que nuestra vida se vuelva insufrible, caótica. Todo eso sucede debido a una falta de atención, a un déficit de atención. Hoy día se habla mucho del déficit, del síndrome del déficit de atención, ¿no? ¿Vosotros habéis oído hablar de eso? Y se suele decir que es algo que le sucede mucho a los niños, que están muy excitados con tantos estímulos.
pero pocos son los adultos que dispuestos a reconocer que ellos también tienen síndrome de déficit de atención. Vivimos un momento social, cultural, histórico, donde el déficit de atención está subiendo, como igual que las ganancias de algunos. Porque hay gente que se está enriqueciendo alimentándose de nuestra atención. ¿Habéis oído hablar de la economía de la atención? ¿Sí? Qué bien. Normalmente, originalmente la economía era la transacción de productos sólidos, de materias primas. Antiguamente, bueno, y todavía en la actualidad, asociada a la necesidad de comer, sobre todo, a las necesidades básicas. Una transacción al principio era por trueque. Yo te doy un trozo de chorizo y tú me das 5 huevos. Esa era la economía original. Después apareció el dinero como símbolo, una abstracción, como representación de unos valores de los productos. Pero durante muchos siglos en la historia de la humanidad, la economía ha estado basada en el intercambio de productos, de bienes sólidos, concretos, de materias primas. Después, cuando llegó esta historia de la bolsa y de los valores de bolsa, ahí se dio un paso más y entramos en la economía financiera. Porque en ese tipo de economía es el dinero el que produce dinero. Es el dinero el que se compra o el que se vende, los valores. Entonces, en el mundo financiero, el dinero produce dinero. Esa economía ya no está basada en las materias primas siquiera. A la larga y al fondo sí, pero a nivel inmediato no. Pero después entramos en la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es la economía de la información. En la medida, bueno, en primer lugar fue la imprenta, que empezaron a imprimirse obras y entonces la información a través de los libros comenzó a expandirse. Después la imprenta se industrializó, después entró el telégrafo, después entró el teléfono, después los periódicos, después la radio, después la televisión, el cine, Internet. ¡Fua! Una explosión de información. El conocimiento es poder, se decía, ¿no? El conocimiento es fortuna. Quien tuviera conocimiento, quien tuviera alguna información que le resultara atrayente a otros, podía ganar dinero. Esa es la economía de la información. La economía de la información tiene una característica y es que la información es ilimitada, es infinita. Se dice que alrededor del año 1900, a mediados de los 90, en un día la humanidad generaba tanta información como la que había generado desde el comienzo de la historia. Más de 10.000 años generando información a nivel preindustrial. En un día, a mediados de los 90, ya se superaba la cantidad de información que se había generado durante más de 10.000 años. Y esto no deja de subir, de crecer. Cada vez hay más información, cada vez hay más canales, y ahora con Internet,
donde cada uno de nosotros nos hemos convertido en emisores de información. Estamos informando de lo que hemos comido, del restaurante donde hemos ido, de la última camisa que nos hemos comprado, de los zapatos, de dónde estamos de vacaciones, de cuál es nuestro último novio o novia. Estamos continuamente generando información, cada uno de nosotros, como locos. Con lo cual, millones de megaterabytes generados cada día. Pero, ¿qué es lo que se necesita para usar la información? Ahora, generar información y distribuirla no es ningún problema. Ahora, el principal problema es encontrar una mente receptora para esa información. Es decir, alguien que tenga una atención disponible para que le llegue esa información. Ahora, lo que las grandes tecnológicas buscan continuamente es nuestra atención. Porque, claro, millones de bits de información, si nadie le presta atención, pues no tiene ningún sentido. De manera que hemos entrado ya hace años en la economía de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que se enriquecen captando nuestra atención, absorbiendo nuestra atención. ¿De qué manera? Básicamente, vendiéndole nuestra atención a los anunciantes, a los que quieren meter el anuncio de algo en alguna mente. La economía de la atención. Porque así como la información es ilimitada, la atención humana es limitada. No tenemos el mismo nivel de atención a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana. Es natural. Llega un momento que nuestra mente se agota. Sobre todo en un ambiente social y cultural tan saturado de información, es muy normal que padezcamos de infoxicación, una intoxicación de informaciones, de manera que el efecto o el síntoma es cansancio, estar como dentro de una nube, uno no puede pensar con claridad, confusión, incluso un poco de náusea. Algo que podemos experimentar muchos días en nuestra vida cotidiana porque nuestra atención está asaltada y es atraída, es raptada continuamente desde por la mañana que nos levantamos, desde que ponemos la radio para escuchar el programa mientras vamos al trabajo en el coche. Cuando llegamos a un sitio empezamos a leer el periódico. Cuando vamos a desayunar y hay 5 monitores de televisión bombardeándonos con todo tipo de noticias. Así todo el día, llegamos a casa a las 6, a las 7 de la tarde, de la noche, y estamos completamente agotados. Y si además todavía tenemos que ver el telediario, o tenemos que ver 3 capítulos de serie, o tenemos que... Entonces ya terminamos cuando llegamos a la cama diciendo, ya me tapo la cabeza, no quiero saber nada más del mundo. Estoy hasta aquí. Eso es. ¿Y qué sucede cuando tenemos una atención raptada, una atención de poca calidad, una atención confusa? Pues
sucede que no tenemos una clara conciencia de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que estamos haciendo, del estilo de vida que estamos llevando. Entramos como en una especie de inconsciencia zombie. No hace falta ver series sobre zombies. Solo hay que pasearse por las calles. Entonces, de aquí viene la necesidad de que recuperemos nuestra autonomía atencional. Que es lo que le da título a esta charla. ¿Qué es la autonomía atencional? La autonomía, sabéis lo que es, ¿no? Por ejemplo, ser autónomo económicamente, sabéis lo que es, ¿no? Ser autónomos emocionalmente o ser autónomo laboralmente y pagar de autónomos, ¿no? Autónomos. Autónomo significa valerse por sí mismo, de alguna manera. Tener un cierto grado de independencia, de autonomía, de libertad. Desde este punto de vista, tenemos muy poca autonomía atencional. Es decir, no somos los dueños de nuestra atención. Nuestra atención está siendo continuamente raptada, secuestrada en este entorno en el que vivimos sin que nos demos cuenta. A mí me pasó una vez, hace muchos años cuando era fumador. Yo fumaba una determinada marca de tabaco, que no la voy a decir para no hacerle publicidad, ¿no? Y siempre fumaba la misma. Y una vez se me había acabado el tabaco, iba por una calle y vi un estanco allí. Y digo, voy a comprar tabaco. Entro y le pido a la mujer un paquete de tabaco de la marca que yo fumaba. Y la señora me trae otra marca de tabaco. Y yo digo, señora, ¿pero por qué me trae esto? Yo le he pedido tal marca. Y dice, no, caballero, usted me ha pedido esta marca de tabaco. Digo, yo le he pedido, pero si yo no fumo eso. Y salta todo el mundo, cabello. Sí, usted ha pedido esa marca de tabaco. Digo, glup, tierra, trágame. Vale, pues bueno, de acuerdo. Salgo del estanco y justo veo enfrente un pedazo de publicidad, así como que cogía todo el edificio de 5 plantas que anunciaba la marca del tabaco que yo había pedido, que yo no fumaba esa marca de tabaco. Entonces me cogió en un momento tonto, yo iría pensando en otra cosa y esa publicidad ¡pua!, se me metió dentro. De manera que incluso habló por mi boca. Y yo, en vez de pedir la marca del tabaco que fumaba, pedí una que era la que me decía el tablero publicitario ese. Eso es un ejemplo de cómo la publicidad nos bombardea continuamente. Eso significa que cada vez que vemos un anuncio publicitario, estamos perdiendo algo de nuestra atención. Cada vez que le ponemos, le damos, le prestamos, consciente o inconscientemente, nuestra atención a eso, la estamos perdiendo. Estamos perdiendo autonomía atencional. Originalmente, la publicidad era lo mismo que la información. O sea, en una economía de trueque o basada en el intercambio de productos de necesidad,
había que informar quién tiene huevo, quién tiene chorizo, quién tiene pan, porque esa información te conducía al producto que necesitaba. Después, con el tiempo, la publicidad fue convirtiéndose en una artimaña que convertía una necesidad básica en un deseo concreto. Por ejemplo, todos necesitamos comer, pero ¿comer qué? Entonces, la necesidad de comer, la publicidad la convierte en comer esto. Ah, vale. Pero aún así, todavía esa publicidad está al servicio de la necesidad natural de comer. Digamos que eso es una publicidad todavía honesta, entre comillas. Pero ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Ahora estamos en una publicidad que nos hacen desear cosas que no necesitamos. Y ese es el arte de la publicidad. Tú no necesitas esto, pero te voy a hacer una campaña tal que no te vas a poder resistir a desear esto. Y eso empieza a complicarse las cosas. Entonces, autonomía atencional. El derecho, el deber de gestionar la propia atención, creando una conducta atencional, es unos hábitos atencionales que sean beneficiosos para uno mismo y para los demás. Hábitos atencionales enfocados en el bien, en el verdadero bien de uno mismo y de los demás. Ese es el concepto de autonomía atencional que creé hace ya unos 10 años y que no paro de hablar sobre él allá donde voy. De hecho, hace años que creé 2 cursos que se pueden seguir online en la plataforma de aprendizaje que se llama Campus Zen. Uno es un curso básico de 5 semanas para aprender a desarrollar la atención plena. Y otro es un curso llamado Autonomía Atencional, destinado precisamente a hacernos ver hasta qué punto nos han robado, nos roban continuamente, nos raptan, nos secuestran la atención, los efectos nocivos que eso tiene sobre nosotros mismos y sobre la calidad de nuestra vida, y cómo hacer para recuperar esa autonomía atencional a través de hábitos, de una conducta atencional sana. Que eso lo podéis seguir, lo puede seguir todo el mundo que quiera. Entonces, esto es un poco, así a grandes rasgos, lo que quería compartir esta noche con vosotros. Pero seguramente, a partir de ahora, a partir de las preguntas y del coloquio, saldrán cosas más interesantes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o le gustaría que se tratara más algún aspecto de los que he presentado aquí, por favor, sentíos libres de... Estamos en familia. Hola, soy Pablo. Pablo. Decirte que sí, que nos han domesticado la atención, y no solo en los medios, sino dejas la atención también a los amigos y te dejas llevar por la atención de ellos y anulas la tuya. Eso pasa. Yo digo una cosa, cuando tienes un sufrimiento
estar en el presente cuando tienes un sufrimiento que lo que quieres es olvidarlo, es bueno no estar en el presente y a lo mejor has tenido un pasado estupendo y estás recordando, estás más en el pasado que en el presente. No es mi caso, ¿eh? Y hay que estar en el presente cuando tienes una situación mala que no sabes cómo gestionarla y te está haciendo sufrir. Si no estás en el presente, no estás en ningún sitio, no estás en ningún tiempo, porque el único tiempo real, el que está existiendo ahora, es este. Y, no obstante, este instante ya ha pasado. No está, este es otro. Cuando digo este instante, cuando empiezo a decir es y llego a te, el instante de es ya ha pasado. Esto significa, en realidad, que el tiempo, el instante presente, no se puede coger, no se puede atrapar. Entonces, ya tengo el instante presente, de aquí no se me escapa. No, ya se fue. Es inatrapable. Entonces, si te das cuenta de eso, no hay mal que 100 años dure, dice el refrán. No hay sufrimiento que sea eterno. Todo es transitorio. El placer es transitorio. El dolor también es transitorio. Este instante está pasando. Lo que hace sufrir no es tanto el sufrimiento, no es tanto el dolor, como el apego o el rechazo al dolor. Es decir, cuando se sufre, cuando viene el dolor, viene el dolor. Y cuando viene el placer, viene el placer. No podemos abrirnos en la vida solo al placer y cerrarnos al dolor. Es imposible. Si te cierras a algo, te cierras a todo. Y si te abres a algo, te abres a todo. Porque en la vida el dolor y el placer son inseparables. Dependen el uno del otro, como el paso de la pierna izquierda depende del paso de la pierna derecha. Entonces, hoy día oímos mucho, vive el instante presente. Claro, pero en el instante presente hay cosas a veces que son muy difíciles de vivir. Vivir el instante presente no quiere decir que eso va a ser siempre una fiesta. A veces hay dolor, a veces hay angustia, a veces hay amargura, hay soledad, hay pérdida, hay muerte, hay enfermedad. Y todo eso sucede en el instante presente también. Entonces, abrirse al instante presente es abrirse a la totalidad de la vida. Tanto a lo que nos gusta como a lo que no nos gusta. Hola, buenas noches. Está claro, en el caso de la publicidad, esa parte, ese ladrón de la atención, ¿no?, que comentabas. Pero le estoy dando vuelta, y cuando ese ladrón de la atención son las creencias familiares que llevas desde niño, sí. ¿Cómo enfrentas a es ella? otra forma, otro ladrón de atención. Es decir, en el curso del que he hablado, de la autonomía atencional, una de las partes que se enseña es a identificar los secuestradores de la atención. Y eso que hemos hablado de las grandes tecnológicas, de los medios de comunicación, claro, eso están ahí, pero no son lo único. Hay personas que son especialistas en chuparte la atención. Eso que dice, le gusta mucho chupar cámara. Eso de chupar cámara, lo que quiere decir que le gusta ser el centro de atención. Que todo el mundo tenga la atención enfocada en él, ¿no?
Ahora mismo, como yo soy el conferenciante, vosotros sois el público, vosotros tenéis vuestra atención enfocada en mí. Y yo la recibo con mucho respeto. Y la uso para devolveros algo interesante. Y cuando acabe esta conferencia, vosotros recogéis vuestra atención. Entonces, hay muchos ladrones de atención, hay muchos pensamientos que son secuestradores de atención. Pensamientos que surgen en la mente de uno mismo, obsesiones, fijaciones, deseos compulsivos. Bueno, cuando uno está obsesionado con un deseo, toda la atención se va ahí, lo que se llama el efecto túnel, ¿no? y ya no ves nada más. Tienes toda la atención ahí. Por eso, cuando yo enseño el cultivo de la atención en los cursos que doy, en presencial o en los que están en el campus Zen, tan importante es aprender a enfocar la atención en lo que decidimos enfocarla. Tan importante es eso, porque eso evita la dispersión y la distracción. Aprender a enfocar. No, yo me enfoco en esto. Lo demás no me interesa ahora. Yo estoy enfocado en esto. Bien. Pero si eso fuera así, solo eso, terminarías convertido en un obseso compulsivo. Solo ves eso. No puedes retirar la atención de ahí. No. Después hay que aprender también a desenfocar y a enfocar a otro sitio. La libertad es ahora enfoco en esto porque así lo decido y ahora desenfoco de esto porque así lo decido. Desenfocar incluso de los propios pensamientos o de las creencias que nos han inoculado en la educación, la familia, el medio social. Esa es la autonomía atencional. Tener la libertad de pensar, por ejemplo. La libertad de pensar no es solo que vivamos en una democracia donde cada uno pueda pensar lo que quiera. Eso está bien, eso es básico, fundamental. Pero después está también la libertad de nuestros propios pensamientos. Porque a veces no es uno el que piensa, sino que son los pensamientos los que nos piensan, los que nos dicen lo que tenemos que pensar, los que nos llevan como un tren por un raíl del que no podemos salir. Hay que pensar por ahí. Eso no es autonomía atencional, eso es esclavitud atencional. ¿Alguna otra intervención? Allá. Yo tengo una reflexión, creo que has puesto mucho peso en el resultado, o sea, estamos en un momento donde el Internet y los medios, las aplicaciones nos roban la atención, pero hay una esencia que es la neurosis propia del humano, que es donde realmente está, donde nos roba la atención, o sea, nuestra propia neurosis es la que genera todo esto. Entonces, creo que a mí me gustaría, si pudieras reflexionar sobre esto en el sentido de cómo tenemos que hacer este proceso de cambio para poder no dejarnos robar la atención. ¿Me entiendes? Sí, ¿Dónde quiero ir? sí, te entiendo. Pero no te voy a responder intelectualmente. No te voy a dar una teoría. No te voy a dar una... Te voy a decir que la respuesta es una experiencia, es una práctica, es un entrenamiento. La atención se entrena como un músculo. La atención se entrena. ¿Qué experiencia habéis tenido al comienzo de esta charla prestando atención a vuestra respiración?
¿Habéis podido mantener la atención en la respiración durante todo el tiempo? Es decir, los 2 minutos que hemos estado, ¿sí o no? Algunos sí, otros no. Algunos ni se han dado cuenta de si sí o si no. Entonces, lo que yo enseño no es una teoría sobre la atención. Sí, hay que hablar un poco, ¿no? Pero yo lo que enseño, sobre todo, es un método práctico, que ahora no ha lugar, porque esto es como una presentación y una toma de contacto. Y en ese método práctico tú puedes encontrar cómo hacer para entrenar tu atención. Y la cosa empieza de una manera muy sencilla, que es prestando atención a la propia respiración. Vosotros podéis ya, a partir de ahora, practicar eso. Cuando vayáis a vuestra casa, una vez que hayáis pasado por el baño, os vais a meter en la cama. Antes de meteros en la cama, sentaos en la cama. 3 minutos, en una posición más o menos relajada. Y haced el ejercicio de mantener la atención en la respiración, nada más. No permitir que se cuele ningún pensamiento, no permitir que la atención vaya al pasado ni al futuro, no permitir que la mente se ponga a pensar en otra cosa. No, el entrenamiento es solo atención a la respiración. 3 minutos. Si lo conseguís, ya tenéis casi el 40% del camino recorrido. ¿Eh? Hasta el punto de no sentir uno el dolor cuando le están haciendo daño en una operación o lo que sea. Es que hay que hacerla con el micrófono, si no, no aparece en el vídeo. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Me ha encantado la reflexión sobre que la atención lleva a la conciencia, y iba a hacer una enmienda a la totalidad. Yo he sido muy feliz inconsciente. Mis momentos de inconsciencia son maravillosos. Yo cuando me pongo a poner piedras en la finca, en el muro, y han pasado 4 horas y he sido inconsciente y sin atención, he sido feliz. No estoy de acuerdo. Lo imaginaba. No estoy de acuerdo que haya sido inconsciente. Te has pasado 4 horas poniendo mucha atención en las piedras, poniendo las piedras en el muro. Atención sí, conciencia no. Hombre, conciencia de cómo estás poniendo las piedras en el muro. Hombre, ¿cómo que no? O después el muro te salió con las piedras torcidas, una para adelante, otra para atrás, el muro que está a punto de caerse. ¿Así te salió el muro? No lo veo como conciencia. Conciencia es la realización de uno mismo, de la existencia de uno mismo. Eso es autoconciencia. Autoconciencia. La conciencia es el yo. Ese estado que tú dices es un estado de trance. Exacto. Eso es un estado de atención profunda. Es el estado de creatividad de los artistas cuando entran en el trance creativo. O no solo de los artistas. Yo puedo entrar en trance fregando en mi casa los platos. Me concentro solamente eso, o cuando trabajo en el jardín, que me pasa como a ti. Me pasan 4 horas y no me doy cuenta del tiempo. Pero ahora mi conciencia, mi atención está puesta en todos los detalles que he estado trabajando en el jardín. Bueno, del lenguaje tú dices que no es conciencia. Yo te digo que sí es conciencia. No es autoconciencia, porque ese estado implica el olvido de sí. Pero el olvido de sí no significa inconsciencia. Hay unas sutilezas ahí. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo en esto de la información hay una frase que a mí me hace pensar mucho que dice la gente esto: hay que estar informados. Como
porque yo a veces cuestiono a la gente, ¿no? Porque ¿para qué ves tanto las noticias? ¿Para qué lees tanto el periódico? Y dicen esta frase de hay que estar informados, ¿no? Y quería un poco reflexionar, porque yo a veces pienso que tiene que ver con el miedo a sentirse excluidos. Y quería ver qué piensas tú de esto. Yo también pienso que hay que estar informado. Yo me siento informado. Yo leo la prensa. Escucho la radio un poco. Estoy en contacto con el mundo. A pesar de que vivo en la montaña, pero estoy en contacto con el mundo. Pero es como todo, es con la dosis. ¿Qué dosis? Lo que diferencia un veneno de una medicina es la dosis. La misma sustancia puede matar o puede curar según la dosis. Entonces, con la información pasa igual. Si te atiborras de información, puedes caer en un estado de infoxicación, de intoxicación informativa. Si no te informas en absoluto, pues igual hay un cambio de régimen y ni siquiera te has enterado. O te enteras 3 años después, no sé. O ponen el servicio público gratis y no te has informado y entonces pues y no sabes que el servicio público es gratis. Sí, está bien que está informado, pero es verdad, hay una cosa interesante lo que has dicho, que muchas veces enfocamos la atención en lo mismo que los demás para sentir que pertenecemos a algo. Pertenecemos a los que ponen la atención en lo mismo. Por ejemplo, mira cómo crea consenso los guionistas de los telediarios, ¿no? Cómo empiezan un telediario. Hoy toda España está pendiente de lo que sucede en el autobús que transporta a la selección española hacia el estadio de entrenamiento. ¿Toda España está pendiente de eso? Pues no. Pero ellos quieren que toda España esté pendiente de eso, porque eso hace que hace piña, ¿no? Hace piña, crea grupos. No, yo pertenezco a los que están pendientes de lo que hace la selección española. Por ponerte un ejemplo, hay miles, millones como eso. Entonces, cuando vas a la oficina y todo el mundo habla de una película que han visto, pues tú quieres ir a verla también, para poder hablar de esa película con los demás. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en sociedad. Eso tiene su aspecto positivo, porque está bien sentirse formando parte de algo, pero también tiene su aspecto, digamos, borreguil, ¿no? En el sentido de que, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va todo el mundo? Pues no, uno también tiene que tener una cierta autonomía atencional para decir, oye, pues yo no voy a poner mi atención en eso. ¿Cómo es el último disco de Rosalía que ha sacado? Bueno, pues que sea como sea, pero yo no voy a poner mi atención en eso, porque yo la tengo puesta en otra cosa, ¿vale? Ahí hay una autonomía atencional, una decisión voluntaria, consciente de cómo quieres usar y dónde quieres poner tu atención. Gracias a todos. Muchas gracias.